para hacer este tipo de actividades. Me parece que este proyecto es, como te repito, algo populista, pero que no va a tener ningún efecto porque no conlleva algo que vaya diferente a la ley del decreto legislativo más el reglamento que se aprobó el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes. Mira, qué interesante. Se supone de que ya en el tiempo de Pedro Pablo Kuczynski se dio un decreto legislativo para ver el aspecto de las deportaciones de extranjeros y se reglamentó el año 97. Esto tiene 8 motivos por el cual se extraditan a las personas. En este proyecto de ley que está presentando el Ejecutivo, está repitiendo algunas, pero lo que parece y llama la atención, que hay cosas mínimas que no tienen nada que ver con el asunto y eso va en contra de los tratados internacionales. Casos simples, por ejemplo. Aquellos que no cuenten, dice, con la tercera dosis de vacuna del COVID podrán ser extraditados. Me parece que esto es algo que te digo que no merece, digamos, ni siquiera una atención previa. Lo segundo, habla de que los extranjeros estén manejando, que te digo, motocicletas de delivery y que no tengan la documentación, también van a ser extraditados. Hace ver también efectivamente de que el que posea arma de fuego o también explosivos para comercializar siendo extranjeros. Y finalmente habla del aspecto de faltamiento a la autoridad, sea de palabra, ojo, o de obra. Entonces, la Defensoría del Pueblo, en relación a derechos humanos, está haciendo ver pues que esto es xenófobo porque hay situaciones que no ameritan. Y a lo que tú has comentado, tú recordarás que Aníbal Guillén, en base, digamos, a un estudio que se había hecho, con dinero del Ministerio del Interior, se contrató un charter para llevar, creo que eran 35 extranjeros a Venezuela, previa coordinación, pero cuando hacen el llamado a toda la prensa de Venezuela le indican, señor, no hay autorización para que ingresen, que te digo, charter a Venezuela, y quedó en nada. Esto, como dices, es un proyecto de ley, pero como explico, ¿no? Viendo los motivos, esto no va a tener, que te digo, una aceptación en el Congreso porque es irrelevante. Es una medida populista, pero no nada más. Claro, yo recuerdo muy bien el tema de que se hizo toda una operación, ¿no?, policial. Se capturó a varios y se les subió a un vuelo charter y resulta que Venezuela no abrió su espacio aéreo. Y de verdad que fue una vergüenza total porque los tuvieron que regresar a todos y siguen pues aquí en nuestro país. Entonces, teniendo ese antecedente, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Es decir, yo te mando a tu no vacunado, ¿y qué va a decir Venezuela? Una cosa interesante, recordarás tú que el 28 de julio del año pasado, el mensaje del presidente a la nación en el Congreso hizo ver de que en 72 horas, ojo, en 72 horas se iba a expulsar a los delincuentes extranjeros del país. ¿Tú recordarás? Sí, claro. Pero sin embargo, para que tú puedas deportar a una persona, tendrías que tener frontera. Y ahí se hizo ver efectivamente que era un aviso no analizado y no se podía deportar o expulsar a ningún venezolano porque no tenemos frontera. Lo segundo, para poder dictar una deportación se necesitan 2 motivos. O una resolución de migraciones directoral, que tiene que tener dinero, lógicamente, para el traslado vía aéreo o terrestre y entregarlos en Venezuela, o sentencia judicial. Entonces, si estamos viendo que no hay dinero para hacer este tipo de actividades, me parece que este proyecto es, como te repito, algo populista, pero que no va a tener ningún efecto porque no conlleva algo que vaya diferente a
la ley del decreto legislativo más el reglamento que se aprobó en 2017 por Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, para poner en contexto y decir bien las cosas para que todos los que nos están escuchando y viendo sepan qué es lo que ha dicho ayer el primer ministro. El gobierno ha anunciado un proyecto de ley donde se aumentan las causales para expulsar a los extranjeros del país. Esa ley que usted está haciendo referencia en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ya existe y de verdad que no está dando resultados. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo. Lo que hay que hacer es hacerlo efectivo. Hay que tener en realidad mecanismos para luchar contra la inseguridad. Y lo que ha aumentado, pues, es lo que usted nos acaba de decir, son polémicos, ¿no? Es decir, expulsar a los extranjeros sin papeles. Ya hemos visto que se les trató de expulsar con un vuelo charter que Venezuela no abrió sus fronteras y están aquí, y si no tienen vacunas, una de las medidas que se ha anunciado. Entonces, pero sí es cierto que tenemos un problema de inseguridad y estoy segura que no es solamente por los venezolanos, ¿no? O sí, todos nuestros problemas son por los venezolanos de inseguridad. El problema, y esto lo conocemos por las encuestas, el primer problema en el país no es el económico, es el aumento de la delincuencia. Estamos viendo que por cuarta vez se ha renovado el estado de emergencia en Lima, Callao y también en Trujillo por la proliferación, digamos, delincuencial y la falta de personal policial. Pero sin embargo, no obstante, que es el pedido es para que apoye la Fuerza Armada, esto no se está ejecutando. ¿Por qué no se ejecuta? Porque no hay un plan que tenga que definir, señor, qué personal militar va a salir a patrullar en los distritos de Lima y Callao y conocer los alcaldes como presidente de los comités de seguridad ciudadana, en qué lugar van a estar los vehículos, el personal, y lamentablemente pues esto está, digamos, incumpliéndose en el estado de emergencia. Eso es lo que debe ser preocupación ahorita del gobierno, del ministro del Interior, el ministro de Defensa y el comando conjunto. Esto me parece que sería ideal. Y lo otro, hemos escuchado a la a la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, y ya en Trujillo se ha creado un establecimiento para el aspecto de sanción en menos de 72 horas en flagrancia de delito. Si esto se ejecutara acá, como dice, oiga, ya vamos a hacer que los extranjeros tengan las 3 vacunas, que no conduzcan vehículos de delivery si es que no tienen la documentación completa, oiga, esto es flagrancia, se envía a esos lugares que hay que establecerlos y en menos de 72 horas se les puede sancionar con pena privativa. Y ahí sí, exitosa. Después de culminar una pena privativa, ahí sí conlleva, digamos, el aspecto de expulsarlos del país. Esto creo que sería lo más ideal y ojalá escuchar qué va a opinar la presidenta del Poder Judicial. Muy bien, pero ¿cómo hacemos si nuestras cárceles están tuburizadas? No tenemos ni para mantener a nuestros presos. ¿Y por qué tenemos que mantener a los presos de otras nacionalidades? Colombianos, venezolanos, no podemos hacer pactos con estos países para regresárselos porque no tenemos cárceles. Conllevamos con el aspecto económico. Ya Pérez Guadalupe, ustedes recordarán, fue ministro del Interior y jefe del INPE, y él presentó un proyecto para que sea el Ministerio de Justicia que adquiera o rente o expropie terrenos para construir cárceles así, que te digo, de detención no muy onerosa ni delincuentes de alta gravedad. Esto es lo que se tiene que hacer. Y acá, si no tenemos ese dinero para establecer estos de establecimiento de detención a este tipo de personas, también necesitamos dinero para poder evacuarlos a su país. Entonces, seguimos en lo mismo. Si no tenemos presupuesto, todo esto no funciona. Entonces, lamentablemente, como digo y vuelvo a repetir, este es otro proyecto de ley que solamente es populista y que no cumple los requisitos para que se pueda ejecutar.
Y nosotros, mientras que tenemos a tantos presos y mientras que no tenemos un lugar para seguir dándole guarida a los que caen, no podemos hacer lugares, no sé, en lugares expropiados, como usted nos dice, y ponerlos a trabajar, es decir, de albañiles, para que se les quite esta mala forma de delinquir, ¿no? Y de vivir en realidad atacando a la sociedad. Los podemos poner a trabajar, a hacer, no sé, sus propios establecimientos penitenciarios. Necesitaríamos tener convenios con empresas privadas para que, digamos, vean el aspecto de formulación de contratos y ellos ejecutar esto de tal manera que el Estado proporciona, digamos, el elemento humano, que son los detenidos. Ellos van a trabajar y de producto de ese trabajo una parte se le entrega incluso a ellos para que tengan, digamos, algo para subsistir. Pero igual, mientras no exista este convenio, no exista la privatización de los centros penitenciarios, no se puede ejecutar. Entonces, volvemos a lo mismo. Se da opciones, pero no tiene el aspecto de ejecución, porque no se tiene ni planes ni el aspecto, digamos, económico para su ejecución. Entonces, seguimos en lo mismo. Y en este momento, una solución rápida, porque, como usted bien lo ha dicho, la preocupación de la ciudadanía está en la inseguridad. La gente ya tiene miedo de salir de sus casas. Es decir, no se puede salir tranquila ni siquiera a pasear por un parque, porque tú tienes que ver, a ver, hasta qué hora voy, si es muy oscuro, si es en solitario, si pasa gente, si no pasa gente, porque me da miedo que me arranchen algo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Las Fuerzas Armadas están en capacidad para que en coordinación con la policía trabajen con la ciudadanía, o es que de repente ellos no están preparados porque están preparados para la guerra, ¿no? Entonces, podrían de una vez ya entrar a la sociedad. Tenemos un reglamento de uso de las armas de fuego que es del 15 de marzo, por si acaso, de 2020, en donde personal de la Fuerza Armada, por intermedio del viceministro de Seguridad Nacional, se encarga de seleccionar a los militares, prepararlos y capacitarlos. Y es el comando conjunto el que se encarga de equiparlo. Vale decir, ahora tenemos personal de la Marina, Ejército, Aviación, preparados y capacitados para apoyar el orden interno cuando lo solicite la policía. Entonces hay que dejar de lado esto de que está preparado solo para matar. Y es más, hemos escuchado ahorita al presidente de la República hace menos de un mes indicar de que va a procurar de que ingresen a las escuelas de suboficiales 5.000 efectivos que van a ser procedentes de los militares que están egresando del servicio militar voluntario. Entonces, es inconcebible pensar de tomar como policías a gente que está preparada para matar. Eso no es, y hay que quitar ese mito. Ya Muy tenemos bien. gente preparada, capacitada por la Dirección de Instrucción de Marina, Ejército y Aviación para apoyar en aspectos de orden interno, o sea, seguridad ciudadana, sino que lamentablemente no hay un plan y no se está ejecutando. Lo que pasa aquí es que hay los elementos, todavía me imagino que la Policía Nacional no tiene el suficiente número de efectivos para resguardar las diferentes zonas que necesitan, pero con la ayuda de las Fuerzas Armadas, de los militares, podrían paliar esta situación. Lo que no hay es el presupuesto, porque se habla del estado de emergencia, pero no tienen los patrulleros, no tienen la gasolina, no tienen la interconectividad que se necesita en todas las comisarías. Eso es lo que falta, y falta una cabeza, un plan. Eso es lo que siempre, creo, lo hemos conversado contigo, y lo preocupante. En octubre de este año, o sea, faltan menos de 2 meses, se culmina el aspecto de rating de vehículos. Tú recordarás que en el tiempo del ministro Morán se alquiló el año por 3 años, que vence en octubre de este año el alquiler de patrulleros, porque no había patrullero, lamentablemente, que compró
en el anterior gobierno Humala, y el contralor hizo ver, señor, en agosto del año pasado, 50% es inoperativo y irrecuperable. Guillén, cuando estuvo de ministro, dijo, oye, todas las comisarías están con los vehículos ahí destartalados, empolvados, mandémoslos al Lurín. Eso no se puede reparar. Actualmente es el 70% de esos vehículos nuevos comprados en Humala que están, que te digo, inoperativos y irrecuperables. Entonces, en octubre no vamos a tener vehículos policiales para el patrullaje. Eso habría que preguntarle ahora al primer ministro, señor, ¿qué medidas se va a adoptar? Porque si estamos con esta delincuente indetenible, que la Fuerza Armada no apoya con el estado de emergencia para lograr la inseguridad y el aumento delincuencial, ¿qué medidas va a tomar ahora que no tengamos ni siquiera vehículos para efectuar el patrullaje? Muy bien, ¿qué es lo que falta? Porque usted me dice que también hace falta las estrategias, pero la Policía Nacional, más allá del torbellino político que estamos viviendo, porque también que cambian a cada rato la cabeza, que es el ministro del Interior, impacta, ¿no? Pero tenemos policías, exitosa, ¿no? Y tenemos policías de larga data. Los policías sin la cabeza política, ¿pueden accionar un plan o no? ¿O esto es inconcebible, no se puede? Existen planes, lo que hay que hacer es ejecutarlos. En la Policía Nacional y en la Fuerza Armada se llama POV, Plan Operativo Vigente, vale decir, te sirve esto para un año. Es diferente los planes cuando exista, que te diga, una marcha, un meeting en donde es para ese lugar, esa hora. Pero el POV es para todo el año. Esto es lo que hay que poner en ejecución de acuerdo a la cantidad de efectivos y lo que se tenga con medios logísticos a nivel nacional por región, que esto lamentablemente no se está ejecutando y eso le corresponde a el comandante general de la policía y al que está representando al sector, que es el ministro del Interior, que no sabemos pues qué cosa es lo que va a ejecutar durante la permanencia. Si hemos visto que el anterior ministro lo han, ¿qué te digo?, retirado porque en 2 meses no tenía un plan para la seguridad ciudadana. En dos semanas, Así es. ¿Te acuerdas? El anterior ministro. Este ministro ya cumplió con las 2 semanas, que también, si no seguimos con lo mismo, va a volver a cambiarlo y nombrar otro. Como te digo, este problema del Ejecutivo, que no tiene ningún planeamiento ni nada para solucionar el problema grave, que es el primero, el aumento indetenible de la delincuencia. Entonces, después de todo este año y de todos los ministros que han pasado por el Mininter, ya podemos sacar conclusiones, porque todavía los que apoyan al gobierno dicen que es muy poco tiempo, no lo dejan gobernar, pero esto es un área meramente del Ejecutivo. Ya se puede decir, usted que es un experto, que es general en retiro, de que no hay un plan, no tenemos un norte y que eso se plasma en las cifras de inseguridad. Algo que preocupa es las declaraciones ayer en Palacio de los diferentes ministros. Han habido, creo, 4 ministros, el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí lo que el presidente del Consejo de Ministros le ha pedido a estos dirigentes, que cada uno de ellos regrese a su lugar de origen y retornen cada uno de ellos con no menos de 50 personas. ¿Para qué? Para demostrarle al país que es el pueblo el que va a tomar las decisiones. Y el grito de estos que han estado presentes, oiga, que eliminen el Congreso y que nueva constitución, oiga, y dice, siempre de pie. Entonces, esto es una subversión que el día de ayer ha sido lanzada por el presidente del Consejo de Ministros, entre comillas, a los dirigentes, a nombre del pueblo, ojo, y sobre todo el ataque que ha hecho contra ustedes. Ha indicado que el problema del país y que no apoyan al presidente es por la prensa limeña, ojo, y sin embargo, he visto que todos los medios, ninguno de ellos se ha preocupado, digamos, de defender que esto no es. Entonces, es preocupante lo que se nos avecina, y como tú dices, si esto se ejecuta, sería ya algo parecido a los 4 suyos,
y que van a venir acá a ocasionar disturbios, y es masa, le ha dicho que incluso vengan y ofrenden su vida. Esto reproduzcanlo, por favor, ustedes en la televisión, de lo que ha dicho ayer este presidente del Consejo de Ministros, que para mí es subversión ciudadana. Exitosa. Muy bien, por supuesto, nosotros hemos hablado de ese tema y agradecemos su punto de vista, porque usted ha trabajado con este tipo de mensajes y sabemos lo preocupante que es, y ya usted nos ha dado su opinión para que todos lo escuchen. Muchas gracias.